Patria, capítulo 52. Gran sueño. ¿Por qué no me lo contaste entonces? Yo pensaba que hay confianza. Tenía 16 años. Me asusté mucho. Fíjate que cuando unos días después registraron la casa de los Aitas, yo estaba convencido de que venían a por mí, no a por José Mari, que a fin de cuentas ya se había dado el piro. La de noches que habré estado sin dormir por eso. A los Aitas tampoco se lo contaste. A nadie. Arantxa, severa, comprensiva, lo reconvino. Si no se daba cuenta de que cuando fue a buscar las bicicletas se había convertido en cómplice de unos aprendices de terrorista. Juzgaba indigno y al decirlo tensaba las facciones apretante de labios, tigresca de ojos. Que José Mari lo hubiera utilizado como enlace con la Arano taberna, sabiendo cuánto lo comprometía. Por muy adolescente que fuera, si lo pillan los guardias civiles, te habrían zurrado de lo lindo y de lo galindo. Suaviza la mirada, ingenuo, más que ingenuo. Pero, en fin, de todo aquello ya hace bastante tiempo, y le ofreció risueña otra taza de café. Bajaban los dos en bicicleta hacia la carretera y me pregunté, ¿por qué van tan alegres? Y tuve la sensación de que no los volvería a ver en mucho tiempo. A Joaquín lo puedes visitar en el cementerio y a nuestro hermano lo hemos visto hoy gracias a la foto del telediario. ¿O tú has estado con él en estos últimos años? Yo ni idea de por dónde ha andado. Gorka reconoce que mientras vivió en el pueblo le resultaba muy difícil mantenerse al margen del ambiente abertzale. En un pueblo pequeño, afirma, no puedes escurrir el bulto. Cuando había manifestación, homenajes, altercados y alguna historia de esas había cada 2 por 3, no es que pasaran lista, pero siempre había ojos dedicados a controlar quién estaba y quién no. Le cuenta a su hermana que de vez en cuando entraba en el arrano, pedía un zurito, se dejaba ver un cuarto de hora y adiós. Por no gustarle, no le gustaba ni el olor del sitio. Nunca ha sido ni fumador ni bebedor, y el deporte, francamente, como él dice, no lo entiende. Todos conocían su afición a la lectura. Todos sabían que él no era de ir de juerga ni de salir por las noches. Lo normal es que se encerrara en casa o en la biblioteca municipal. Carcujo, le decían de burla, pero en el fondo lo respetaban por su dominio del euskera. Y por otra razón, por una circunstancia que, según reconoce, lo protegía. Ser hermano de José Mari me daba prestigio. Tener un hermano en ETA, menuda categoría. Les podía parecer un tipo raro, introvertido, poco sociable, pero nadie recelaba de mis ideas políticas. ¿Cómo? ¿Tú has tenido ideas políticas? Gorka no puede menos de sonreír. ¡Qué puñetera! Y se defiende. Cada 5 meses me viene una, pero se me pasa enseguida. Recuerda a este punto un incidente. ¿Con quién? Con la ama. Una tarde entré en mi cuarto a echarme en cara que yo estuviera en casa entretenido con libros mientras mi hermano se sacrificaba por el Euskal-Herria y la gente del pueblo había salido a la calle a protestar contra no me acuerdo qué. Y me soltó que si José Mari se enteraba se llevaría un disgusto muy grande. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? Cogí el paraguas y me fui a la manifestación a pegar 4 gritos. Aún no cumplidos los 17 años. Hizo sus cálculos. A mí, de esta sumisión, solo me sacarán un cambio de aires, Donostia, Bilbao, también fuera de Euskadi, y estudiar. Emprender estudios universitarios. Su gran sueño. Filología vasca, psicología, en esa dirección. Cursar lo que sea en una universidad de París, de Londres, ¿te imaginas? A sus amigos no les reveló ni una palabra sobre el particular.
Conmigo sí hablaste. Empecé la ronda de consultas con la Ita. Domingo por la tarde. Supuso que lo encontraría en la huerta y bajó y allí estaba juntando ramas y hojas para hacer una hoguera. No ignoraba que aquel hombre metido a hortelano en sus horas de ocio, con su boina polvorienta y sus manos curtidas del trabajo de décadas en la fundición, no tenía la última palabra sobre el asunto que interesaba a Gorka, aun cuando fuera él quien apostase el sueldo con el que se sostenía la familia. Así toda, Gorka quiso sondar su parecer. ¿Estudiar? Josian calificó la idea de estupenda. Otro que soñaba despierto. Un hijo médico como el del Sato. Un hombre con cabeza que dirige una empresa. Un señor con el ropero lleno de corbatas. Gorka le recordó que los estudios, matrícula, libros, acaso viajes y un piso de estudiantes en una ciudad implicarían gastos. Su padre, al pronto, no había reparado en aquel detalle. ¡Ah, coño! Pues tendrás que preguntarle a la mamá. Miren, no lo dudo, ni hablar. A menos que trabajes y te pagues tú la carrera. Con la mierda que gana tu padre vivimos al día. ¿De dónde vamos a sacar? Apretando mucho el cinturón te podríamos ayudar un poco, pero total, patatas, porque para todos los estudios no te va a llegar. Acto seguido, profirió quejas, encadenó lamentos. Que si José María en Francia, que si llegamos justos al final de mes. ¿Y si pido un préstamo? ¿A quién? Al Sato. Antes erais muy amigos. Estás loco. Pero si no nos hablamos. Y cambió quejas y lamentos por críticas y acusaciones, por desprecio y condena. Y se sulfuró con tales extremos de enojo que Gorka ya no volvió a mencionar en casa de sus padres el asunto de los estudios. Fue entonces cuando hablaste conmigo, ¿no? Pero es que no podía ser, te lo juro. De dependiente en la zapatería cobraba un sueldo modesto. Guille y yo ya teníamos decidido casarnos y necesitábamos hasta la última peseta. Lo entiendo perfectamente. No me ha quedado ninguna amargura. Incluso de aquí a 2 o 3 años podría costearme una carrera, pero creo que ese tren ya pasó de largo para mí. Me va bien en Bilbao. Gano un dinerillo en la emisora, no mucho, pero a cambio me dedico a lo que más me gusta, que es escribir, ya ves. He sacado un libro. Puede que el año que viene saque otro. Me han invitado a una ronda de lecturas por distintas icastolas. Pagan bien, incluso muy bien. Contribuyo a la difusión del euskera. Voy tirando. ¿Y tú? Arantxa se agarró el vientre con las manos. Yo también voy a tirar. Dentro de 4 meses, si nada se tuerce. ¿Tenéis ya un nombre para mi sobrino? Por supuesto. Restituto. Venga, en serio. Endica o Aitor. En esas estamos. ¿Cuál prefieres? Endica me gusta más. Capítulo 53. El enemigo en casa. A Nerea le encantaba aquel lema que corría de boca en boca, que se leía en tantas partes. Juventud alegre y combativa. Y votaba, joven, alegre, combativa, a Herri Batasuna. No se imaginaba otra opción. Es cierto que la idea de la alegría le gustaba más que la del combate. Tirar piedras, pegar fuego, cruzar coches. Eso era para los chavales. Así lo creían ella y sus amigas. O sea que en cuanto empezaba la bronca, vámonos que estorbamos, abandonaban el escenario. Iban sí a concentraciones y manifas, pero es que en el pueblo más o menos todos los jóvenes participaban en ellas. También los hijos de los maquetos y, por supuesto, los del alcalde, que eran del PNV. Uno de ellos estudiaba con Nerea, y juntos y con otros estudiantes desplegaban pancartas, pegaban carteles, repartían folletos o hacían pintadas en las paredes de la facultad. Nerea viajó a Arrasate, Vittori decía Mondragón. En marzo del 87 se enteró de la noticia en el Arrano Taberna. ¿Qué dicen esos? Que ha muerto Somin Iturbe. ¿Cómo? En un accidente de tráfico en Argelia. ¿Seguro? Seguro no hay nada.
a saber si agentes secretos del Estado español o asesinos de los GAL habían manipulado los frenos. Varias caras secundaron gestualmente la suposición. Passy descolgó en la pared la foto enmarcada del difunto. Tras pasarle el trapo, la colocó encima de la barra, donde quienquiera que entrase en la taberna la pudiese ver. Los periódicos confirmaron en los días sucesivos la versión oficial. Asimismo, había fallecido un policía argelino que viajaba dentro del coche y, para terminar de despejar las dudas, un militante de ETA implicada en el accidente llevaba un brazo escayolado. Todo mentira. Pero como decía Arantxa en voz baja, a solas, con tristeza y un hermano en Francia aprendiendo a matar, si no es que ya había entrado en acción, en esta tierra nuestra la verdad murió hace mucho tiempo. ¿Vas a ir? A Vittori como que no le hacía ninguna gracia la idea. Claro, amá, va toda la gente joven del pueblo. ¿Toda? Arantxa no fue. De víspera, sábado, dijo sentirse mal. Fiebre, escalofríos, sin duda un resfriado. Estuvieron las 4 amigas de acuerdo en que lo mejor era que se metiese en la cama cuanto antes. Leche caliente con miel y ala, a sudar bajo las mantas. De esa manera tenía posibilidades de amanecer lo suficientemente repuesta como para acompañarlas al homenaje funeral en Arrasate, con que Arantxa se retiró pronto. Y el resto de la cuadrilla, de camino a la discoteca, planeó el viaje del día siguiente. Les habían comunicado que a media mañana saldrían 2 autobuses de la plaza del pueblo, gastos pagados por el ayuntamiento. Pero no, ellas preferían desplazarse por su cuenta en el coche de Nerea. Bueno, en el coche del Sato que Nerea tomaría prestado, segura de que su padre se lo cedería porque su padre los domingos no lo necesita y porque además nunca le niega nada. Me parece que no haces bien. Joe, ama, van mis amigas. ¿Qué pensarán de mí si, después de haberlo planeado todo, las llamo para decirle que las dejo plantadas? Hasta Arantxa, que se sentía pachucha, se ha marchado pronto a su casa para descansar y levantarse mañana curada. Tú sabes que ese hombre era jefe de ETA y ha mandado matar a muchos. Nerea, ojos en blanco, perdía la paciencia. Entérate de que Somin ha encabezado durante años la lucha de nuestro pueblo. Lo dejó todo, su casa, su trabajo, su familia, por Euskal Herria y le han hecho varios atentados. Es un ídolo de la juventud vasca, un héroe, que digo un héroe, Dios, así que hazme un favor. Cuando estés en la calle o entres en las tiendas, muérdete la lengua antes de criticarlo porque puedes encontrarte con problemas y de paso ponerme a mí en apuros. Además, ¿qué sabes tú de política? Tú vete a misa, ama, reza y comulga y deja que los demás hagamos lo nuestro. Las 10. El Sato aún no había vuelto de la sociedad, donde a esas horas estaría terminando de cenar. Es seguro que no vendría demasiado tarde a casa, ya que al día siguiente, etapa dominical de cicloturista, se levantaría temprano. Cuando llegó, Nerea ya se había acostado. El Sato, por entonces, aún no le habían hecho las pintadas, aún bajaba a diario al bar y cenaba los sábados con los amigos, pero ya había recibido más de una carta de la organización. Nerea no lo sabía. Xavier tampoco. Y el matrimonio estuvo largo rato cuchicheando en la cama. Entiéndela, mujer, es joven. Tiene edad como para saber que lo que hace no está bien. Pues pensándolo en frío, yo creo que es mejor que vaya a Mondragón. ¿A apoyar a una banda de mafiosos que extorsiona a su padre? Nerea no sabe nada del asunto. Yo prefiero que no se entere. Así no se asustará. Déjala que vaya con sus amigas y se divierta. ¿Y que grite Gora ETA? Tú has bebido. Poco. Mientras mi hija esté con aversales, la dejarán tranquila. Para mí es como si nos metiera al enemigo en casa. Igual lo mío se soluciona sin que nuestros hijos hayan tenido que preocuparse. Lo que pasa es que tú le consientes todo a esa muchacha.
Mira que ir al funeral de un jefe de ETA con el coche de un amenazado. Por Dios, ¿dónde se ha visto una cosa más absurda? Que la entendiese, que es joven. Y así otros 20 minutos después de desaveniencia y viviseos, hasta que, espalda con espalda, cada cual se entregó a su sueño. Como tantos domingos, el Sato madrugó. Apartada ligeramente la cortina, comprobó a la luz de la farola enfrente de su casa si llovía. En la cocina, vestido de ciclista, tomó un café sin leche ni azúcar por todo desayuno. Cogió una pera y una manzana para el camino. Llenó con agua del grifo el bidón y se fue de amanecida a sacar la bicicleta del garaje. Avanzada la mañana, Vittori trató, dulce, afectuosa, de disuadir a Nerea, que ya estaba preparada para marcharse. ¿Y si te lo pido por favor? Que no, ama. Hazlo por mí y por tu madre. ¿Quieres que quede mal con mis amigas? Vittori apretaba los dientes. ¿Por enfado? No. Para impedir la salida involuntaria de palabras. Llega a durar la disputa un minuto más y le cuenta a su hija lo de las cartas de extorsión. Jesús, María y José, ¿qué habría dicho el Sato? Se despidieron frías, lacónicas, sin besarse, y Vittori se asomó a la ventana para ver a su hija alejarse en busca del coche de su padre. Nerea, delgada, esbelta, dio unos saltos juguetones más propio de niña que de mujer. Tras la cortina, Vittori meneó la cabeza en señal de disgusto. Serás idiota. Capítulo 54. Mentira de la fiebre. Pasaba de las 11. ¿Cuánto? Un cuarto de hora, quizás un poco más. Detalle. En el balcón del ayuntamiento ondeaba la icurriña a media asta. Allá, hacia los montes, se avistaban nubes. Había estado chispeando de par de mañana. Allá, hacia el río y la carretera que lleva a San Sebastián también, pero con claros. Los autobuses repletos de viajeros, en su mayoría jóvenes, acababan de ponerse en marcha. Nerea entró en la plaza soltando una ráfaga de alegres bocinazos. En el soportal esperaban sus dos amigas, las dos con sendas y curriñas enrolladas en torno a un palo. ¿Y Arantxa? Sin terminar de apearse, preguntó por ella. Las otras pensaban que Nerea habría ido a buscarla. ¿Seguirá enferma? Vive en una calle próxima, por detrás de la iglesia, Nerea, que enseguida volvía. Y mientras sus amigas se calentaban dentro del coche, porque no es que hiciera frío, pero coño, el aire era bastante fresco. Ella se dirigió a paso veloz a casa de su amiga, a la casa tantas veces visitada, donde de niña había dormido en incontables ocasiones. A la casa en esos momentos Nerea no lo sospecha, a donde ya no volverá nunca más. La conocía a puerta, el letrero del latón con el apellido, el timbre pulsado por última vez en la vida. Miren abrió la puerta. Ahí está, no sé qué tiene. Y la invitó a pasar, y Nerea se fue derecha a la habitación de su amiga. La encontró en la cama con ropa puesta. ¿Se habría acostado rápidamente al sentirla llegar? ¿No estás bien? Respondió que no del todo, aunque francamente ese aspecto, la fuerza de su voz, la mirada decidida, no son propios de una persona enferma. Al principio empleó los mismos argumentos que Vittori. Lo único que difería era el vocabulario. Un hombre justiciero, caudillo del verdugos, que decidía sobre la vida y la muerte de otros y con la espada recostada contra la almohada lo imitó. «Matad a fulano, matad a mengano». A diferencia de Vittori, Arantxa no hablaba con dolorida mueca ni con ojos grandes asustados. En su cara juvenil hay desánimo. ¿Desánimo? Más amargura. Amargura traslúcida que deja vislumbrar a través de la indignación. Lo confirmaron sus palabras. Ir sin mí. Yo no tengo estómago para presentarme a este carnaval de la muerte. En otros tiempos os habría acompañado. Ahora me es imposible. Por José Mari. Desde que entró en la organización se me ha caído un velo de los ojos. No es que de repente vea las cosas de forma distinta, es que por fin las veo. Anda, no seas aguafiesta. Tampoco hace falta que nos pongamos en la primera fila.
Ni en la quinta ni en la última. Va, es un rato. Luego cogemos el coche y nos piramos las 4 por ahí. Yo había pensado en Zarauz, pero no tengo preferencias. Si quieres, vamos a otro sitio. Tómatelo como una excursión. La jovialidad de Nerea se topó con la mirada gélida de Arantxa. Súbito silencio entre las dos amigas. 2, 3 segundos sin parpadeos. Escena congelada. Se escrutaban, sorprendida con extrañeza la una, dura, distante, acusadora la otra. ¿Qué hago? Me están esperando. Si tienes que ir, vete. Algo entre ellas se rompe silenciosamente en ese instante. ¿Qué? Una línea de afecto y confianza, un viejo y tácito pacto de amigas. Por una razón trivial, el portero de la discoteca Q, un sábado por la tarde, no permitió la entrada a una de ellas. Esto hacía ya un tiempo. Entonces, el resto de la cuadrilla tampoco entró, o todas o ninguna. Y en presencia del estricto, corpulento portero rasgaron las entradas que acababan de comprar. A tomar por saco. ¿Puedo pedirte un favor? Sí, claro. No cuentes nada de esto a la cuadrilla. Diles que tengo fiebre y que no me encuentro bien. Pensativa, decepcionada, Nerea abandonó aquella habitación a la que nunca más habría de volver. Cruzó el comedor por el que ya nunca ha pasado desde entonces y habló por última vez con Miren, que le preguntó, ya con la puerta de la casa abierta, ¿qué tiene? Un poco de fiebre. A esa lo que le pasa es que desde que anda con el Rentería se está volviendo rara. Minutos después, Nerea repitió la mentira de la fiebre dentro del coche. Las 3 amigas emprendieron viaje. La carrera seca, menos mal, con bastante tráfico, hasta Beasain. Luego ya no. Vamos a llegar las últimas. Una de ellas dijo que si Arantxa no era lo mismo, que no lo iban a pasar tan bien. ¿Tan bien? Oye, guapa, que vamos a un funeral. Lo típico en aquella época. Se encontraron con un control de la Guardia Civil. ¿Dónde? Como a unos 8 o 10 kilómetros antes de llegar a Arrasate. Se pusieron a la cola de lo que a primera vista parecía un atasco. Luego vieron que no, que allí delante estaban los picoletos registrando uno a uno los coches, pidiendo carnés a todo Dios. Había repartido a los bordes de la carretera media docena de vehículos de la Guardia Civil y extendidas sobre la calzada, una al comienzo y otra al final del puesto de control, 2 cadenas de pinchos metálicos. En lo alto del terraplén varios guardias civiles, cada uno con su dedo en el disparador del subfusil. Más abajo, oculto detrás de los arbustos, otro en parecida actitud y un tercero apostado detrás de un árbol. Todos con el arma a punto de disparo. Les hicieron una seña imperiosa para que pararan. Nerea bajó la ventanilla. Los tenéis. Ni buenos días ni por favor. El picoleto se llevó los 3 carnés hasta el furgón, donde se hicieron las consabidas comprobaciones. Limpias antecedentes de cargos, en el momento de devolvérselos, despacio, con cachaza, para robarles tiempo, para que supieran quién mandaba en ese tramo de carretera, entre este monte y aquel otro, que a dónde iban, como si no lo supieran, y porque tenían que responder, pero mejor no meterse en líos. Así que Nerea, la involuntaria portavoz, la conductora, respondió que a Mondragón. Les ordenaron bajar, pero no amablemente. Bajen ustedes, sino con un golpe oral de hacha. ¡Abajo las 3! A un gesto del picoleto parlante se acercaron otros 2. Manos de varón las cachearon. La una, qué humillación, la otra, qué asco. En tales términos lo habrían de comentar en la Arrano taberna un día después. Y Nerea, a punto de llorar, tuvo que abrir el maletero. Allí estaban las gabardinas, un hinchador de la bici y el paraguas de su padre y las icurriñas enrolladas. ¿Qué es esta basura? 2 banderas. Despliéguelas. Nerea las desplegó, ya mordiéndose el incipiente puchero el labio de abajo. Lo dicho, 2 banderas reconocidas por la Constitución española. Y de repente el tuteo con retintín.
¿Qué? ¿Vais a la misa de Letarra? ¿Os creéis que Dios lo va a recibir en su gloria? Nerea guardó un silencio digno, segura de que había vencido el pujo de llanto. Se atrevió a mirar a los ojos del Picoleto, ojos negros en los que se reflejaba que, un día, su madre que le volvía a soltar el sermón de anoche y el de esta mañana, y también Arantxa metida con ropa en la cama. Sin duda, habría sido mejor haber viajado con el grupo grande en uno de los autobuses. Y al pensarlo, sintió en el centro del pecho un fogonazo de coraje. Estoy esperando una respuesta. Nosotras no vamos a misa. A este punto, el guardia civil se puso a echar pestes de Somin, el asesino, el terrorista, y así se mueran todos esos hijos de puta, etc. Con una sacudida autoritaria de cabeza, mandó a las 3 muchachas que se perdieron de vista cuanto antes. Ellas continuaron el viaje y Nerea vio por el espejo retrovisor que el Picoleto había mandado detenerse al siguiente coche. Capítulo 55. Como sus madres. Una se lo preguntó a la otra, ¿qué? Que si no era esta la cafetería donde sus madres venían los sábados a merendar. A Arantxa le suena más que iban a la churrería, aunque no está segura. Lo que sí sabe sin el menor atisbo de duda es que a su madre todavía le gustan los churros y que a veces, cuando viene a San Sebastián, se compra media docena y después se los come fríos en casa. Nerea pondría la mano en el fuego a que Miren y su madre solían merendar tostadas con mermelada en esta cafetería cuando eran amigas. ¿Y qué hacían ellas dos allí? Llevaban largo tiempo sin noticias la una de la otra. Se han encontrado hace un rato por casualidad. Por poco chocaron en la esquina de la calle Churruca con la avenida. Imposible esquivarse. En el caso de Nerea, la sorpresa no estuvo exenta de prevención. Nada, un recelo pasajero. Innecesario por lo demás, pues ahí estaba, rebosante de simpatía como siempre, la sonrisa de Arantxa, que sin titubeo se tiró hacia ella para besarla. Se miraron examinadoras del mutuo aspecto y se arrebataban la palabra la una a la otra para elogiarse. Convinieron, ¿tienes tiempo?, en ponerse al día de sus respectivas vidas privadas. ¿Dónde? No en la calle, desde luego. Estaban empezando a oscurecer y soplaba un viento desagradable. Nerea señaló la cafetería cercana y allá fueron cogidas del brazo. ¿Cuánto hace que no nos vemos? Pues desde que Arantxa se fue a vivir con Guillermo en Rentería, hace cosa de 1 año y medio. En el pueblo me asfixiaba. Yo sé que no me está bien el decirlo, pues allí nací, me crié y allí tenía mi cuadrilla. Pero no aguantaba más. En el pueblo vive mucha gente echada a perder por la política, gente que hoy te da un brazo y mañana, por lo que sea que la hayan contado, deja de dirigirte la palabra. A mí me echaron en cara que saliera con uno que no es vasco, ¿cómo lo oyes? ¿Qué diría José Mari si se entera? No fastidies, ¿quién te dijo eso? Josune, lo que más me dolió es que cuando me habló así no estábamos solas. Me hizo una especie de juicio popular, ¿comprendes? Yo me callé. En un país como este lo mejor es callar. Pero otro día que la vi en la calle la paré. Le dije que yo me enamoro de quien me da la puta gana y le mandé a la mierda. Bien hecho. No era la única que pensaba mal de mi novio. Mi madre, sin ir más lejos, tenía los mismos prejuicios. Poco a poco se ha ido resignando por la cuenta que le trae. Yo hasta nos visita alguna vez que otra en Rentería. El pobre Guille. Pero si es un pedazo de pan. Se ha apuntado a clases de euskera, aunque no lo veo crudo. Se me hace a mí que este hombre no vale para los idiomas. Se acercó un camarero a la mesa. ¿Qué querían tomar? Arantxa, dudosa un instante, pidió esto. Nerea, sin vacilar, pidió lo otro. Y de paso preguntó al camarero si se podía bajar el volumen de la música. Pues como te iba contando, dejé de entrar en los bares del pueblo. Bueno, a la Arrano hacía tiempo que no iba por no ver la foto de mi hermano en la pared. Mi vida estaba en otra parte, con mi Guille y mi trabajo en San Sebastián, que es una porquería, pero hay que comer.
Me apretaba un enorme deseo de abandonar el pueblo. Deseo no es la palabra exacta. Obsesión. Se me metió entre ceja y ceja que yo allí no tenía futuro. Me sentía muy incómoda. Incluso ahora, recordando aquello, los nombres de los sitios, la cara de algunos individuos, se me pone como un nudo de repugnancia en la boca. Perdona que me salte. No me gustaban ciertas miradas. Imagino que Yosune hizo propaganda contra mí. Pero no solo ella. En cuanto pude, me instalé con Guille en un piso. Ahí estamos, casados por lo civil. No nos va mal, trabajando y ahorrando para llevar una vida lo más decente posible. ¿Y tus padres? ¿Cómo reaccionaron? A mi madre no le hizo ninguna gracia que me fuera a vivir con mi pareja. Por el que dirán. Tengo una hija arrejuntada, me soltó, como si aún viviéramos en los tiempos de Franco. Ella y tantos otros se creen muy revolucionarios y van a las manifestaciones y pegan gritos, pero en la realidad viven agarrados como la pasa a la tradición y son unos ignorantes de tomo y lomo. Mira, ama, le dije, esto lo arreglamos en un santiamén, y me casé. Un martes de enero, sin vestido blanco, sin invitados ni puñetas. Se acabó el pecado mortal. ¿No es lo que querías? Para mi madre, que sueña con que sus hijos los case don Serapio y con tirar peladillas a los críos en las escaleras de la iglesia y lucir un modelito, aquello fue un drama. Que no me lo iba a perdonar, que eso no se le hace a una madre. Un mes después celebramos la boda en un restaurante, con Gorka, que se negó en redondo a ponerse corbata. Mis padres y los de Guille. A mi viejo no se le ocurrió mejor idea que ponerse sentimental. Yo no sé si sería por el cava, que no le sienta bien. Va y de repente se acuerda de José Mari, se le mete en la cabeza que no estamos todos y se pone a llorar como un chiquillo. Ahora, en su favor, tengo que decir que se lleva de perlas con Guille. Antes de la boda se entendían. Yo creo que desde una vez que Guille le ayudó con la huerta. Un día le dije a Ita, cuánto me alegro de que te caiga bien mi novio, o al menos mejor que al ama. Que él me respondió, es que tu madre tiene un carácter... Llegó el camarero, repartió las consumiciones, puso el platillo con la cuenta al lado de Nerea. Para castigarla por la petición de bajar la música, ella reiteró el ruego. Por toda respuesta, que habían bajado el volumen, pero que más no lo podían bajar. El camarero no dijo más. Acudió a otra mesa y la música sonaba tan fuerte como al principio. Concho, ¿cómo quema esta infusión? ¿Tienes hijos? Ocupada con el saquito de la infusión, Arantxa sacudió la cabeza en señal negativa. Nerea se extrañó de que su amiga respondiera sin mirarla a los ojos, con que insistió. ¿No entran en el plan familiar? Entonces Arantxa alzó la cara. Hay un asunto del que no he hablado con Guille ni con nadie. A ti te lo puedo contar, puesto que me acompañaste a Londres. Empiezo a creer que en la clínica aquella quizá no hicieron las cosas del todo bien. Por mucho que mi ginecóloga lo niegue, algo no funciona y esto, como te diría yo, me rompe un poco la felicidad. O sea, ¿que planeáis tener hijos? Llevamos tiempo intentándolo. La idea de que me hayan dejado estéril me asusta bastante, la verdad. Pero en fin, háblame de ti, de tu vida y tus proyectos. Yo ya te he contado mi parte, que no es gran cosa, como puedes ver. ¿Sigues estudiando? Nerea se entretuvo pasando la lengua por la cucharilla. ¿A qué espera para contestar? Por un momento dio la impresión de que trataba de contemplarse en los ojos castaños de Arantxa. Sinceridad por sinceridad, dijo. He estado a punto de dejarlo. Al final voy a hacer caso a mi padre y después del verano continuaré la carrera en Zaragoza. No pareces muy alegre. Tuve un conflicto en casa. Se me escaparon algunas palabras que no debí decir. Lo reconozco apenada. Bah, mi padre me lo perdona todo. Ese no es el problema. Por otro lado, y esto me sirve de atenuante, mis padres no querían contarme lo que estaba ocurriendo. Para protegerme. Lo supe después. Al principio yo no les entendía. Pero vamos a ver, Aita. ¿Para qué coño me tengo que ir a estudiar fuera? Aquí me va bien.
en mi ambiente, con mi cuadrilla, y él que fuera pensando en buscarme otra universidad porque ya estaba decidido que yo no iba a seguir en Euskadi. Mi madre, de acuerdo con él, y Xavier, al que habían puesto en antecedentes antes que a mí, también. Me opuse pensando que formaban equipo para tratarme como una niña, y no solo me opuse, me entró una rabia. Fue entonces cuando dije palabras que ahora me queman en el recuerdo. Yo sé que tu padre está amenazado. ¿Es esa la cuestión? Nerea asintió. No conozco los detalles. En mi casa se habla mal de vosotros, y es que mi madre ha perdido la cabeza desde que José Mari se escapó a Francia. La he oído decir cosas feísimas del Sato, y no creas que se le puede llevar la contraria, con la amistad que han tenido las dos familias. Y que yo conservo, ojo. Ya ves que estoy hablando contigo, con mucho gusto además. Mira, yo salgo de aquí, veo a Vittori en la acera de enfrente y me voy corriendo a darle un beso. Ahora bien, si quieres que te diga la verdad, yo entiendo que tu padre quiera alejarte del pueblo. Lo que mi padre no sabe, ni tiene por qué saberlo, es que no fue él quien me convenció. ¿Ah, no? Me ocurrió un incidente en el Arrano. ¿No te lo han contado? No tengo ni idea, si es que voy poquísimo por allí. Seguramente habían llegado a la taberna ondas negativas sobre mi padre, y yo sin enterarme. Una tarde de tantas entro y le pido a Pasi una bebida. Pensé que, como estaba ocupado limpiando vasos, no me había oído. Bueno, pues repetí el pedido. Él no me miraba, qué raro. A la tercera se acerca con mala cara y me suelta, literal, como te lo estoy contando, que no hace falta que yo esté allí y que no vuelva. Me quedé helada. No me atreví a preguntarle por qué. Esas cosas se entienden por sí solas. Me fui directa a casa. Llegó mi padre del trabajo, le abracé, le mojé la cabeza de lágrimas y le dije que sí, que me iba a estudiar fuera. Con que nada, dentro de poco buscaré piso en Zaragoza, una ciudad que no conozco de nada. Yo me he dado cuenta de una cosa. Nos esforzamos por darle un sentido, una forma, un orden a la vida y al final la vida hace con una lo que le da la gana. Y que lo digas. Patria, capítulo 56. Ciruelas. Te preguntas, ¿ha merecido la pena? Y por toda respuesta uno se encuentra con el silencio de estas paredes, la cara cada vez más vieja en el espejo, la ventana con su cacho de cielo que te recuerda que hay vida y pájaros y colores ahí fuera para los otros. Y si se pregunta qué hizo mal, responde nada. Se sacrificó por Euskal Herria. Muy bien, chavalote. Y si se lo vuelve a preguntar, responde, no fui listo. Me manipularon. ¿Se arrepiente? Tiene días de bajón emocional. Entonces le duele haber hecho ciertas cosas. Así un año y otro hasta perder la cuenta. Piensa, repiensa. De alguna manera hay que llenar la soledad, ¿no? Y lo cierto es que cada día le cuesta más aguantar la presencia de sus compañeros de presidio. ¿Rezar? No, eso no es para él. Para su madre sí, que viene una vez al mes y le dice: hijo, todos los días le pido a San Ignacio que te saque de la cárcel, o al menos que acabe con la dispersión y te acerque a casa. Al principio buscaba compañía. En el patio charlaba de deporte con los comunes. Dentro del colectivo de presos de ETA tenía fama de duro, leal, ortodoxo. Los años, las paredes silenciosas, los ojos de su madre en el locutorio lo fueron carcomiendo, formándole un hueco interior como el tronco de un árbol viejo. Últimamente aprovecha cualquier ocasión para quedarse solo, y justo en ese instante en que no tenía previsto recordar, se ve dentro de una cabina telefónica que estaba a la salida del pueblo. Un dedo dentro de la oreja porque pasan camiones y no le dejan oír. Josune, nerviosa, que no quiere líos. En el pueblo todo el mundo sabe ya que se llevaron a Koldo y que luego la Guardia Civil intentó cogerlos a ellos. Acuerdan que Josune le avisó a Gorka para que suba a la cantera. Y cuantos años después, en su celda,
José Mari se percata de que si el teléfono de Josune hubiera estado intervenido por la policía, él habría puesto a la muchacha en graves apuros, y a Gorka no digamos. Joaquín, ¿qué cuenta la gorda? Que va a buscar a mi hermano y que no la metamos en líos. ¿Le ha dicho que le pida a Gorka unos zapatos de la talla 42? Se me ha olvidado. ¿Tu hermano? ¿Qué número calza? Yo qué hostias sé. Le viene también al recuerdo el sobre de Pasi. Un contenido no está mal. 6.000 pesetas. Esto empieza bien. Y una nota que terminaba con palabras de ánimo y un Gora Euskadi Askatuta. En la nota, una dirección postal de Oyarzun y el mote del que los recibiría. Que preguntaran por Sapas. No hay firma ni membrete ni nada que pusiese a la policía en la senda del Arrano en caso de interceptar la carta. Tipo espabilado el Pachi. No como yo ni como el pobre Joaquín. Le robaron a él la vida y a mí la juventud. Hasta Oyarzun había bastante trecho y José Mari estaba sin comer. Encima, estas bicicletas son más de paseo que de carreras. Joaquín tampoco había comido ni desayunado esta mañana ni cenado ayer. Sí, pero no es lo mismo. No tiene la envergadura ni el estómago de José Mari. Hicieron un pacto, porque, claro, tampoco era cuestión de ir discutiendo por la carretera ni de perder tiempo en un almuerzo con copa y puro y presentarse tarde a la cita de Oyarzun. Por el camino pararían a comer, vale. Entraron en un bar de Rentería y calmaron el hambre de pie junto a la barra con unos bocatas. Podríamos haber cogido un autobús en Donostia y ahorrarnos el pedaleo y la sudada. Lo que hay que ahorrar es el dinero. No pensarás que lo vamos a fundir el primer día. El de Oyarzun, 40 y tantos años, estaba sobre aviso, pero se conoce que no se fiaba. Cara osca. Más tarde, a solas, entre ellos. A lo mejor no le gusta que lo llamen Sapas. Pues que se joda. Los saludó, seco, en euskera. Miraba sin parpadear. Hizo preguntas de esas que se responden con un sí o un no, como dando a entender, no estamos aquí para conversaciones. Poco a poco fue desarrugando el entrecejo y los llevó a un sótano a que pasara la noche. Olor fuerte a cola de carpintero. Ni cama ni colchón, ni un puto lavabo. Y como Joaquín hiciera mago de solicitar quejarse, el tipo les soltó que si no les gustaba se podían ir. Solos. Esto es la lucha. ¿O qué esperaban? ¿Lujo? ¿Comodidades? José Mari vació la vejiga en un rincón. Luego extendieron unos cartones en el suelo. Una noche en la casa derruida de la cantera y ahora esto. 2 días seguidos sin cenar. La fatiga los ayudó a dormir. No durmieron mucho, pero algo es algo. Por la mañana temprano, a José Mari le entró capricho de husmear. Por una puerta baja, al fondo del pasillo, salía un huerto pegado a la casa. Nada, una tapia, hierba y 4 ciruelos. Las ciruelas verdes. Algunas ya amarillentan. José Mari mordisqueó 10 o 12 por la parte menos agria. Un rato después apareció Sapas. Dijo cortante, autoritario. Nos vamos. Explicaciones, cero. ¿Qué más da? Tampoco nosotros las pedimos. ¿Y las bicis? Se quedaron en el sótano. Quién sabe si 20 y tantos años después siguen allí, oxidadas y sin aire en las ruedas. Sapas los trasladó en una furgoneta a un paraje solitario desde el que se divisaba, como a 1 kilómetro de distancia, el aparcamiento del hipermercado Mamut. Y había niebla matinal allí abajo, pero ya se veía por encima del cielo, estaba despejado y el día iba a ser de sol. La furgoneta se detuvo en el comienzo de un camino de tierra. Aquí os bajáis. Entregó a cada uno un ejemplar del periódico Gin y un paquete de educados. Espera ahí, al lado de esos árboles. Les indicó que sujetaran el periódico y los cigarrillos de modo que estuvieran a la vista. Les recordó la contraseña y les deseó suerte, y en cuanto los 2 amigos se hubieron apeado, se marchó. José Mari. Uno de los 2 podía ir a toda prisa a comprar en Mamut comida y agua. Tengo una sed de caballo.
No jodas, a ver si va a llegar el que tenga que recogernos y encuentra solo a uno. Aguanta un poco. A José Mari, tumbado en la cama de su celda, se le dibuja una sonrisa. Qué par de ilusos. Por lo menos tenían tabaco. Hawkins se puso a ojear a Leguín. José Mari, por eso sonríe después de tantos años. Bajó por un pequeño barranco que había a su espalda. Ahora vengo. ¿A dónde vas? No respondió. Se perdió de vista entre la vegetación espesa y estuvo como varios minutos escondido. Se limpió con unas hojas de Leguín. No con la portada, pues debía servirle para identificarse, y se reunió con Joaquín junto a los árboles. ¿Qué? Nada. Minuto después, un coche se detuvo delante de ellos. ¿A qué hora pasa la grúa? Hay que quitar la nieve de la puerta. Saludos escuetos. El tipo tampoco era muy hablador, pero bastante más sociable que el Chapas. Sentado a su lado, el único que daba conversación era Hawking. José Mari, solo en el asiento trasero, murmuró de repente, hablando para sí. Las putas ciruelas. Hawking lo miró sin comprender, ahora en la celda, contemplando el cacho de cielo azul de la ventana. A José Mari le hacía gracia el recuerdo. Capítulo 57. En la reserva. Desde el recuerdo se ve a sí mismo asomado a otra ventana, no a esta de la celda, sino a la de una casa de campo en Bretaña. Todo es pensarlo quizás. A pesar de los años transcurridos ya está ahí. En su memoria olfativa, vivo, exacto, el olor de la madera. Un olor seco, quizá de siglos, que se desprendía de las vigas y el suelo inclinado, hecho de tablones. Jugábamos Hawking y yo, cada uno con una moneda de 10 francos. La hacían rodar por el suelo en bajada. Ganaba el que dejase la moneda más cerca de la pared, pero sin tocarla porque entonces perdías. Casi siempre ganaba Hawkins. Es que tenía la mano más pequeña y más hábil, chaval, reconócelo. Sí, pero es que mi mano estaba acostumbrada al balón de balonmano, no a la mierdilla de moneda que se me resbalaba entre los dedos. Y claro, o se quedaba demasiado corta o chocaba contra el zócalo. Los dos militantes neófitos mataban el tiempo como podían. ¿Y eso qué quiere decir? Nuevos. Eres un listillo, mi hermano Gorka, ese sí que sabe palabras raras. El lento, el desesperante tiempo de la reserva en la casa de Bretaña. ¿En cuál de ellas? En todas. En la primera donde los alojaron, en la última que compartió con Hawkins y en la posterior con un compañero nuevo antes de ser intrigado en un talde. Cierra los ojos y evoca el verdor del campo, las lluvias interminables, el aburrimiento, programa diario de actividades, esperar. Y luego esa falta de montaña que para un vasco, quieras que no, es mortal. Les va royendo la alegría, les tumba el ánimo. La marcha de Hawking fue un palo para José Mari. Es que se hacían compañía, jugaban, conversaban, y de pronto la separación. ¿Para siempre? Seguro que nos volvemos a ver. Dentro de unos años seremos dirigentes históricos, tú y yo con toda la responsabilidad del tinglado. Y mientras los demás dan el callo, arriesgan el pellejo, nosotros tan tranquilos en Iparralde, decidiendo sobre los objetivos y mandando. Ahora sí que empezaba la lucha en serio, al menos para Hawking. El muy cabrón, por la noche, no podía contener la alegría o la euforia mezclada con nerviosismo de acabar con aquella situación de aislamiento en Bretaña. Y no dejaba de hablar. Parecía drogado. A José Mari, las 12, la 1, la habitación llena de humo de cigarros, ya le estaba tocando los huevos con tanta charla. Es que no paraba. Planes, expectativas, recuerdos del pasado, anécdotas del pueblo. ¿Te acuerdas de aquella vez? Y se los acaba de tocar cuando, en plan cabrón, le dijo que tranquilo, que ya verás como dentro de 5 o 6 años te vienen a buscar a ti también. En realidad, lo piensa ahora tumbado en la cama de la celda. Nada salía como lo habían imaginado. Mientras estuvieron juntos, se tomaban con humor las largas horas de inactividad. Hawking, un día, durante un paseo por el campo. ¿Cómo hostias vamos a liberar Euskal Herria si nosotros mismos no somos libres?
si para andar un paso tenemos que esperar instrucciones y que nos digan hacia dónde hay que ir? No seas llorón. En cuanto nos den un arma ya vas a ver tú si liberamos o no. Hay que conseguir que los del pueblo estén orgullosos de nosotros. Eso seguro. Al pueblo lo tenemos que dejar en buen lugar. Antes de subir al coche, Hawking, qué contento, volvió la mirada hacia la ventana, allá arriba, para hacerle a José Mari un último gesto de despedida. El puño en alto. Media mañana y otra vez lluvia. José Mari correspondió, de broma, con un corte de mangas. Se quedaba solo, más solo que la una. Vio a Hawking sacarle la lengua. ¿Se cree que va de fiesta o qué? Y esa imagen con la lengua fuera es la última que guarda de su amigo. El coche se alejó dando bandazos por el camino de tierra. Es que el tractor del dueño dejaba unas roderas de la hostia. Y seguía lloviendo sobre la hierba y la fila de manzanos en el borde del camino, y también sobre aquellos árboles, robles o lo que fuera, que tapaban la torre de la iglesia allá en el pueblo, y más cerca, sobre las vacas del dueño de la casa, un bretón de nariz colorada que todas las noches se peleaba a gritos con la mujer y con el que ellos solo se podían comunicar por señas. Meses atrás, en Hendaya, les habían dispensado la acogida ordinaria, la de los reclutas de 3 al cuarto, que decía Hawking, la de los pardillos, según José Mari. Ni orquesta de recibimiento ni miembro de la dirección haciendo los honores. ¿Habláis francés? Ni jota. El encargado del aparato de acogida fue al grano. Mirad, os espera esto y esto. Parecía cansado el tipo. No sé, por las ojeras. Aquí no hay santuario que valga. Clandestinidad absoluta. Mucha precaución, disciplina y sacrificio. Todo ello embutido en frases cortas como para acabar antes. Añadió aquello de que somos como las cerezas del cesto. Agarras una y salen enganchadas 5 o 6. Y eso hay que evitarlo a toda costa. ¿Estamos? No se puede permitir que caigan unos por la imprudencia de otros. Las condiciones son duras. ¿Para qué vamos a engañarnos? Esto no es un juego. Les proporcionó alojamiento provisional y ropa y una radio y otros enseres en una granja avícola próxima a Skye. El propietario, Bernard, de nombre, un ciudadano vasco-francés con las cejas enfadadas, los recibió fríos, adusto, estirado de cuello, como diciendo: ¿estos? Al parecer espera a otros huéspedes, más veteranos, de más categoría dentro de la organización, y luego en el zaguán le echó unos gritos en su lengua al del aparato de acogida. Hawking y José Mari no captaban de qué iba la bronca. Que el granjero no parecía feliz con la presencia de los dos nuevos estaba claro. Descubrieron que hablaba un dialecto de euskera que con un poco de esfuerzo se podía más o menos entender. Hubo en los días posteriores conversaciones entre ellos. Congeniaron. Le ofrecieron ayuda en la granja. El tipo era aficionado al deporte, también al balonmano. Consecuencia, a partir del segundo día se le ablandaron las facciones, también a su mujer. Una mañana incluso sonaron carcajadas dentro de la casa, y sí, pasados 3 días de encierro, por no estar de brazos cruzados, ayudaron un poco a limpiar y a llevar y traer, sin alejarse de la granja para que no les viera ningún desconocido. Una mañana de sol y pájaros los vinieron a buscar en un Renault 5. Cita importante, es todo lo que les dijeron. Y nada más emprender la marcha se tuvieron que colocar unas gafas de cristales opacos. Más de 1 hora de curvas y por fin, bajo las suelas, el inconfundible sonido de la gravilla. Que no mirasen. Y José Mari, ya dentro de la casa, distinguió por la parte inferior de las gafas baldosas rojizas y escalones. Ya podéis mirar. En el momento de estrechar manos, Santi les sonrió. Caiso el uno, un Caiso tímido, soso, ellos dos. Y la entrevista transcurrió desde el primer momento por buen cauce porque resulta que Santi tenía amigos en el pueblo. Empezaron la conversación por ahí. Y luego que si las fiestas, que si el baile por la plaza. Santi tenía información de ambos. A Joaquín lo dejó con la boca abierta. ¿Tú entonces eres el hijo del carnicero?
Les preguntó por qué se habían escapado. Le contestaron también por qué querían entrar en la organización. José Mari: ya nos sabía a poco quemar autobuses y cajeros. Queremos dar el paso definitivo. Y lo dieron. Ya lo habían dado. Durante 5 días permanecieron encerrados en una habitación no mucho mayor que esta celda. 3 pasos de ancho y 5 de largo, quizá un poco más, pero no creas que mucho más. Se acuerda de que había una ventana demasiado alta como para asomarse por ella, y además estaba tapada por una cortina de tela gruesa de color azul oscuro que casi no dejaba entrar la luz. Se oían ruidos de fuera, voces y risas de niños, el ratatá de un tractor o, si no, de alguna máquina agrícola, y una campana que daba las horas, a veces lejos, a veces cerca, según soplara el viento. De vez en cuando cantaba un gallo. El cursillo de armas, interesante. La parte teórica no tanto, por lo que menos estaban entretenidos. Lo dio un instructor tapado con un pasamontañas. Los 2 primeros días vino vestido con bermudas y playeras. Sabía un huevo de explosivos, pero para montar y desmontar el subfusil era un zoquete. Al lado, vigilante, estaba el responsable de la logista, con un alias que Hawking, a escondidas, le cambió por el de Belarri, pues tenía unas orejas de tamaño hermoso. A José Mari le resultó imposible hablar con él sin mirárselas. El día del subfusil tuvo que intervenir porque el del pasamontañas no daba pie con bola. Lo mejor, con diferencia, las prácticas de tiro. Recuerdo cuando disparábamos con una pistola del calibre 7,65. ¡Pumba! ¡Pimba! A Belarri se le puso la cara de hielo. ¡Hostias, tíos! ¿De dónde habéis sacado esa puntería? Dispararon también con Browning, Stein y Feuerbach. Esta última con silenciador acoplado. ¡Zum! ¡Zum! Una gozada. Belarri, mudo de asombro, sobre todo por Hawking, que no fallaba una. José Mari piensa que por su fama de buen tirador lo encuadraron antes que a él en un talde donde había que cubrir de urgencias una vacante. La separación fue un duro golpe. Por aliviarse de la soledad, se podía haber reunido con Koldo, que por aquel entonces vivía cerca. No le apetecía. El hijo King se lo encontraron una tarde por sorpresa en un bar de Brest. ¡Hostia, hostia! Y sí, hablaron, pero las palabras, el tono, los gestos, no eran como por la época en que compartían piso en el pueblo. Oye, ya perdonaréis, pensaba que yo no iba a salir vivo de allí. Tú tranqui, si ya les vamos a dar de la misma medicina. Bromearon, quedaron en verse otro día, pero lo cierto es que no se citaron nunca más con él, no se fiaban. Capítulo 58. Pan comido. Esto es pan comido. Yo entraré en el hierro y vosotros esperáis fuera. Alguna vez tengo que entrenarme. Decían que sí traficaba con droga. La organización lo afirmó en el comunicado que habría de publicarse días más tarde en el IN. Una equinza rápida y fácil, nada espectacular, pero adecuada para poner a prueba el temple. Se lo dijo Paso para tranquilizarlo. Y era verdad. José Mari la recordaba con frecuencia porque fue la primera suya con muerto. Su bautizo de sangre ajena. De otras acciones tendría que hacer memoria. De las del principio se le han olvidado muchos detalles. Fueron simples chapucillas, un par de voladuras, un asalto. Aquella del bar, por el contrario, la llevaba muy presente. No por el tipo le daba igual. A mí me mandan que ejecute a fulano y lo ejecuto sea quien sea. Su misión no era pensar ni sentir, sino cumplir órdenes. Esto no lo entienden los que luego critican. Los periodistas, sobre todo, moscas pegajosas que acechan la ocasión de preguntarles si están arrepentidos. Otra cosa es cuando se lo pregunta él a solas en la celda. Tiene, hay días, rachas de desánimo. Cada vez más, joder, es que ya son muchos años encerrado.
Les pasaron la información acompañada de una foto. Con esa nariz y ese bigote no había posibilidad de equivocarse. El tipo, entre 30 y 35 años, regentaba un pequeño bar, más bien un pub, y a veces atendía él detrás de la barra, a veces una mujer. La mujer no interesaba. El local estaba en una calle de poco tránsito, vigilancia ninguna, y tampoco habría problemas para abandonar la zona. Con razón decía Pacho que aquella era pan comido. En alguna ocasión había echado a suertes quién haría esto y quién lo otro. Esta vez no. José Mari insistió en que él y nadie más, con ganas de provocar. Sopo propuso decidirlo a los chinos. Que no, hostia. Bueno, vale. Él entraría en el local. Pacho esperaría en la acera cubriéndole la retirada y Sopo, que era el que mejor conducía de los tres, sentado al volante del coche. Lo dicho, pan comido. Durmieron sobre colchonetas en el piso, donde los acogieron la víspera. Y José Mari ahora mismo no recuerda que tuviera por la noche ningún sueño relacionado con la enquinza del día siguiente. Disponían de televisor. Cenaron lo que encontraron en la nevera, vieron una película. Eso es todo. Por la mañana no es que estuviera nervioso, al menos no hasta el extremo de no poder aparentar tranquilidad delante de los compañeros, que era eso, compañeros, no amigos. De repente se le había reavivado la tensión que solía experimentar por los días en que jugaba en el equipo de balonmano, horas antes de un partido importante. En tales casos hablaba poco y no le gustaba que le hablasen. Más que nada para no perder la concentración, para no relajarse en exceso. Vamos, fueron. ¿Problemas, contratiempos, imprevistos? Ninguno. Sus compañeros conocían a José Mari más bromista, más dicharachero, por el trayecto. ¿Estás cabreado o qué? ¿Qué tal si dejáis de tocarme las pelotas? Siguieron en silencio. La calle solitaria, con pocos coches, ya en el límite del casco urbano. Encontraron aparcamiento sin dificultad. El objetivo llegó 1 o 2 minutos después de la hora que figuraba como habitual en la información. El bigote, la nariz, era él. Levantó la persiana sin mirar a sus costados. Ese tío no se da cuenta de que le queda un minuto de vida. Y entró en el local. La verdad, a José Mari en el asiento de copiloto le latía con fuerza el corazón. Ya por el camino había hecho como que llevaba las manos posadas sobre las rodillas. Pues no, se agarraba las piernas para contener el temblor. Hoy sabe que hay un antes y un después de la primera víctima mortal. Aunque estas cosas, piensa, dependen de cada uno. Porque claro, tú revientas con un petardo un repetidor de televisor, pongo por caso, o una sucursal bancaria y sí, causas destrozos. Pero todo eso se puede reponer, una vida no. Ahora lo piensa en frío. Entonces le preocupaba otra cosa. ¿Qué? Pues que los nervios le jugasen una mala pasada. Temía mostrarse blando, inseguro, en presencia de los compañeros, o que la enquinza fracasara por su culpa. Mejor actuar, no comerse el tarro. Se apeó con decisión, convencido de que dejaba de temblar y las palpitaciones dentro del coche. No cerró la puerta del todo, y Pacho, que había ocupado el asiento trasero, tampoco. Hablarse, mirarse, ¿para qué? Lo tenían todo planeado y la luz intensa del sol les dio de pronto en la cara. José Mari vio balcones con ropa tendida. Este no es un barrio de ricos, qué raro, ¿no? Pensar una cosa así en aquel momento, con el peso de la Browning debajo de la cazadora. Un lado de la calle daba al monte. Allá abajo, la autovía. Feo lugar. Un grupo de niños jugaba al fondo, repartidos por un solar con escombros y matorrales en los bordes. ¿Qué quiere decir al fondo? A unos 100 o 150 metros, demasiado distantes y entretenidos para prestar atención a los dos jóvenes que se encaminaban, uno delante del otro al bar. A José Mari el corazón ya no le latía con tanta fuerza. Lo mismo le sucedía cuando jugaba al balonmano.
En cuanto el árbitro pitaba el comienzo del partido, él se calmaba sin perder la tensión. Mientras avanzaba por la acera, dejó de oír las pisadas del paso a su espalda. Pasó junto a un portal con su puerta acristalada y su número. ¿Qué número? ¿Cómo me voy a acordar después de tantos años? En cambio, sí se acuerda de que para entrar al bar había que subir 2 escalones. O eran 3. La persiana no estaba subida del todo, pero sí lo suficiente como para no verse obligado a agachar la cabeza. Y enseguida percibió el olor a humo viejo, a tugurio con mala ventilación. Le costó un segundo habituar sus ojos a la penumbra y lo desconcertó no encontrar al objeto en el interior del bar. El sitio no era mucho más grande que esta celda, aunque más largo, con un hueco de puerta al fondo por donde de repente aparecieron la nariz y el bigote. ¿No te importa esperar un poco? Es que aún no he abierto. El tipo llevaba una cadena en torno al cuello. Los eslabones plateados reflejaban la débil luz de la única lámpara encendida. Bajaban por su pecho ligeramente velludo y se perdían de vista bajo la camisa, así que José Mari no podía saber en qué clase de adorno remataban. Lo que hizo fue parar la mirada en aquel espacio, justo debajo de la garganta, comprendido entre los 2 segmentos de cadena. Acercó allí el cañón del Browning y disparó. Le dio tiempo de ver el súbito boquete sanguinolento antes de que el tipo se desplomara hacia un costado y en su caída violenta derribara un taburete. Aún se movía en el suelo. Aún pudo decir balbucear mientras trataba de levantarse con voz entrecortada. «No dispares, coge el dinero». A José Mari le pareció una provocación que el objetivo no hubiera muerto al instante, además de una ofensa que lo confundiera con un atracador. El tono lastimero, los penosos esfuerzos por incorporarse, se persuadió de que el tipo pretendía mostrarse humano para dar pena. A otro con ese hueso. Vio las filas de botellas, la barra donde la gente suele apoyar el pie, y recordó una máxima del instructor. No asesinamos, ejecutamos. Mucho cuidado, pues, con fallar. Dio un paso adelante y sin perder la calma, le destrozó al tipo la cabeza a balazos. Se hizo por fin el silencio. A 2 pasos estaba abierta la caja registradora. Me podía haber aprovechado, total, ¿quién se va a enterar? No cogió nada, ni agua del grifo. Y esta es la prueba, se lo dijo a sí mismo cuando salía del bar, de la justicia de nuestra lucha.